Yo les voy a hablar sobre las leyes de movimiento de Newton. La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el inventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que debe pasar el tren en el andén de una estación, el inventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencias conocidos como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. La segunda ley del movimiento de Newton dice que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad, y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. Esta ley explica qué ocurre sobre un cuerpo en movimiento, cuya masa no tiene por qué ser constante. Actúa una fuerza neta, la fuerza modificará el estado de movimiento, cambiando la velocidad del módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento del cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en dirección de esta. Esto es, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Por ejemplo, si un carro de tren en movimiento con una carga se detiene súbitamente sobre sus rieles porque tropezó con un obstáculo, su carga tiende a seguir desplazándose con la misma velocidad y dirección que tenía el momento de choque. Les voy a hablar sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Con frecuencia se anuncia como a cada acción siempre se opone una reacción igual. En cualquier intersección hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas serán en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos. Voy a hablar sobre los formalismos clásicos lagrangianos y hamiltonianos. Empezaremos con el formalismo de Lagrange. Todos conocemos las tres famosas leyes de Newton. Sobre ellas se basó la física mecánica durante mucho tiempo. Esta manera de concebir la mecánica está regida principalmente por su carácter vectorial y la segunda ley de Newton. Pero como todo método, también tiene sus inconvenientes. Resolver un problema mediante Newton puede llegar a ser extremadamente difícil en sistemas complejos, como por ejemplo péndulos suspendidos sobre cuerpos en movimiento, partículas sometidas a moverse sobre superficies cónicas, etc. Obviamente, estos problemas también pueden ser resueltos por el método de Newton. No vamos a fijar de méritos, pero nos llevaría a integrales de extrema complejidad. Aquí es donde aparece Joseph Louis de Lagrange, italiano de nacimiento. Pasó gran parte de su vida arraigado en Francia, considerándosele aún hoy en día por estos como compatriota suyo a pesar de lo que digan los demás. El formalismo hamiltoniano. La mecánica hamiltoniana es una reformulación de la mecánica clásica que se introdujo en 1833 por el matemático irlandés William Rowan Hamilton. Surgió a partir de la mecánica lagrangiana, una reformulación de la anterior mecánica clásica inducida por Joseph Louis Lagrange. El método de Hamilton se diferencia del método de Lagrange en que en lugar de expresar las limitaciones de orden diferencial por segunda vez en un n-dimensional espacio de coordenadas, donde n es el número de grados de libertad del sistema,
que expresa las limitaciones de orden por primera vez en un n dos dimensiones del espacio de fases. Al igual que con la mecánica de Lagrange, Hamilton ecuaciones que proporcionan una equivalente y nueva forma de ver la mecánica clásica. Mecánica de sólidos. La mecánica de sólidos es el estudio de cuerpos formados por partículas que se imponen restricciones de movimiento las unas por las otras. Comprende dos tipos muy diferentes de problemas, que es la mecánica de sólido rígido y la mecánica de sólido deformable. En la mecánica de sólido rígido permite calcular en primera aproximación las velocidades y aceleraciones de un agregado de partículas y es aplicable en primera aproximación también a sólidos deformables, y la mecánica de sólidos deformables permite calcular velocidades relativas y cambios de forma de agregado formado por todas las partículas. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos, que estudia el movimiento de los fluidos, o sea, gases y líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno aerodinámico. Cabe recalcar que los gases pueden comprimirse, pero los elementos líquidos carecen de esta característica. La compresibilidad de los líquidos a altas presiones no es exactamente cero, pero es cercana al cero. Pero sí toman la forma del recipiente que los contiene. La compresibilidad de un fluido depende del tipo de problema. En algunas aplicaciones aerodinámicas, aun cuando el fluido es aire, puede asumirse que el cambio de volumen del aire es cero. Termodinámica. Es la disciplina de la física que se ocupa del estudio de las relaciones que se establecen entre el calor y el resto de las formas de energía. Analiza los efectos que producen los cambios de magnitudes, tales como la temperatura, la densidad, la presión, la masa, el volumen y en los sistemas a un nivel macroscópico. Las ondas. Estas consisten en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de algún medio, como por ejemplo la densidad, la presión, el campo eléctrico, el campo magnético, a través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como el aire, el agua, un trozo de metal e incluso inmateria como el vacío. Óptica. Es el estudio de la luz, de sus características y manifestaciones, la reflexión y la refracción por un lado, y las interferencias y difracción por otro, son algunos de los fenómenos ópticos fundamentales. Electricidad. Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas que se manifiestan en una gran variedad de fenómenos, como lo son los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente. Magnetismo. Es el fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. La electrodinámica. Es el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor, como por ejemplo es un metal. La termodinámica clásica se refiere a los estados macroscópicos y propiedades termodinámicas de los sistemas grandes cerca del equilibrio.
Se utiliza en el modelo de intercambio de energía, trabajo y calor. El término clásico refleja el hecho de que representa el nivel de conocimiento en el siglo XIX. Una interpretación de estos principios se proporcionó más tarde por el desarrollo de la mecánica estadística. Sin embargo, la termodinámica clásica sigue siendo una ciencia práctica y ampliamente utilizada. Dentro del estudio de los fenómenos de la naturaleza, uno que llamó mucho la atención fue el de la caída de los cuerpos y en general el movimiento de los cuerpos. Las explicaciones surgieron durante muchos estudios, pero quien marcó la pauta para establecer un orden de explicación fue Aristóteles. Dichas explicaciones, aunque perduraron por mucho tiempo, no fueron satisfactorias por los pensadores, quienes encontraron deficiencias en ellas. Dentro de estas personas encontramos a Galileo Galilei, quien fue un fuerte contrincante del pensamiento aristotélico sobre el movimiento, tanto que mediante métodos experimentales mostró que eran erróneas, concluyendo con la explicación de cómo se mueven los cuerpos, particularmente la caída de los cuerpos o graves. Este planteamiento recibió el nombre de la cinemática. La mecánica clásica es una de las dos principales subcampos que estudia la ciencia de la mecánica, que tiene que ver con el conjunto de leyes físicas que rigen y las matemáticas que describen los movimientos de los cuerpos y los agregados de cuerpos geométricamente distribuidos dentro de un límite determinado por la acción de un sistema de fuerzas. El otro subcampo es la mecánica cuántica. La mecánica clásica se utiliza para describir el movimiento microscópico de los objetos, así como astronómicos, tales como naves, planetas, estrellas y galaxias. El término de la mecánica clásica fue acuñado en el siglo XX para describir el sistema de la física matemática iniciada por Isaac Newton y muchos contemporáneos del siglo XVII como filósofos de la naturaleza, basados en las teorías astronómicas de los anteriores como Johann Kepler, que a su vez se basaron en las observaciones precisas de Tycho Brahe. Los estudios de los ecosistemas terrestres, movimientos de proyectiles de Galileo, pero antes del desarrollo de la física cuántica y la relatividad. Por lo tanto, algunas fuentes excluyen a los llamados físicos relativistas. Sin embargo, una serie de fuentes modernas incluyen a la mecánica de... En los campos de la física, la mecánica clásica es una de las dos principales subcampos que estudia la ciencia de la mecánica, que tiene que ver con el conjunto de leyes físicas que rigen y las matemáticas que describen los movimientos de los cuerpos y los agregados de cuerpos geométricamente distribuidos dentro de un límite determinado por la acción de un sistema de fuerzas. El otro subcampo es la mecánica cuántica. La mecánica clásica se utiliza para describir el movimiento microscópico de los objetos, así como astronómicos, tales como naves, planetas, estrellas y galaxias. El término de la mecánica clásica fue acuñado en el siglo XX para describir el sistema de la física matemática iniciada por Isaac Newton y muchos contemporáneos del siglo XVII como filósofos de la naturaleza, basados en las teorías astronómicas de los anteriores como Johann Kepler, que a su vez se basaron en las observaciones precisas de Tycho Brahe. Los estudios de los ecosistemas terrestres, movimientos de proyectiles de Galileo, pero antes del desarrollo de la física cuántica y la relatividad. Por lo tanto,
Algunas fuentes excluyen a los llamados físicos relativistas. Sin embargo, una serie de fuentes modernas incluyen a la mecánica de Einstein, que en su opinión representa la mecánica clásica en su forma más desarrollada y más precisa. Gran parte del contenido de la mecánica clásica se creó en los siglos XVIII y XIX y se extiende mucho más allá. Electrodinámica consiste en el movimiento de flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor, como por ejemplo, un metal. Teoría de la relatividad especial, formulada por Einstein en 1905, constituye uno de los avances científicos más importantes de la historia. Alteró nuestra manera de concebir el espacio, la energía, el tiempo y tuvo incluso repercusiones filosóficas, eliminando la posibilidad de un espacio-tiempo absoluto en el universo. La teoría general de la relatividad o relatividad general es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales, publicada por Albert Einstein en 1915 y 1916. El nombre de la teoría se debe a que generaliza la llamada teoría especial de la relatividad. Los principios fundamentales introducidos en esta generalización son el principio de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado. La intuición básica de Einstein fue postular que en un punto concreto no se puede distinguir experimentalmente un cuerpo acelerado uniformemente y un campo gravitatorio uniforme. La teoría general de la relatividad permitió también reformular el campo de la cosmología. La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como la teoría del caos, tiene como principal representante al químico belga Ilya Brigononi y plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia, ellas existen de por sí y un ejemplo típico es el clima. Los procesos de la realidad dependen de un enorme conjunto de circunstancias inciertas que determinan, por ejemplo, que cualquier pequeña variación en un punto del planeta genera los próximos días o semanas un efecto considerable en el otro extremo de la Tierra. A esto también se le puede conocer como el efecto mariposa. Matemáticamente hablando, la física clásica es aquella en cuyas ecuaciones no aparece la constante de Planck, que es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociadas a un cuanto o a una partícula elemental.